Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevamos? Bien. Pues un placer estar aquí con vosotros y sí, muy atareados, con muchos frentes abiertos, pero con también mucha ilusión de poder recuperar cuanto antes la actividad. Claro, me imagino que estaría ahora mismo desbordado porque llevar a la normalidad esta situación tan compleja con la que nos hemos topado, me imagino que será muy complejo, ¿verdad? Bueno, yo creo que está siendo una etapa, es un desafío permanente, ¿no? Y es una situación de mucha incertidumbre. El deporte normalmente se suele trabajar con muchas certezas, de calendarios ya diseñados con anterioridad, con programaciones que se van haciendo año a año. Y esto nos ha obligado a todos y nos ha exigido dar el mejor de nuestro equipo pues para adaptarnos a esta nueva situación. Primero fue la suspensión de actividad competitiva y también de entrenamientos, hasta que los atletas, especialmente los que estaban preparando las competiciones internacionales, los Juegos Olímpicos, tuvieron el conocimiento que se aplazaban. Fue un momento de incertidumbre para ellos, de dificultad, de adaptarse a esa nueva situación, de pasar de entrenar a tu casa, ¿no? E intentar hacerlo como puedes e intentar ayudarles. Después ir adaptándose a todas estas fases de la desescalada desde el punto de vista normativo y de las órdenes ministeriales, que es complejo porque al final somos deportes diferentes, especialidades diferentes y adaptarnos a ellas. Intentar ayudar y ser muy empático con el mundo del atletismo, es decir, sacando guías pues, médicas para entrenadores, pues también para organizaciones que les puedan ayudar, ¿no? en esta vuelta poquito a poquito a esa ansiada normalidad y planificando y viendo cómo va a ser el futuro a partir de ahora, porque es evidente que esta crisis pandémica y este escenario de situación ha generado un impacto muy fuerte dentro de la sociedad, del mundo del deporte, aparte de un drama terrible en cuanto al humano, ¿no? Que también nos ha afectado en nuestro deporte y bueno, pues trabajando para ver cómo el atletismo se debe comportar y adaptar esa rápida capacidad de adaptación que decimos para ese futuro que viene, que ya está aquí, ¿no? Claro, y me imagino que, bueno, que no será nada fácil y la responsabilidad que tenéis ahora mismo, sobre todo tú en el sitio que estás, debe ser muy grande. Bueno, Raúl, bueno, pues gracias por hacernos hueco y prestarnos un ratito de atención. Bueno, queríamos hablarte sobre esa guía que habéis sacado, de la que estáis aconsejando, una guía para volver a la normalidad en competiciones y entrenamientos, que la guía es súper completa, pero que como todo es interpretable. Entonces hay algunas cosas que en algunos foros y grupos de organizadores, bueno, ha surgido alguna duda o, bueno, que más que duda, bueno, inquietud de cómo solucionar algunos matices que claro, a grandes niveles es fácil de solucionar. Digamos, hay subvenciones, hay dinero y se puede solucionar. Pero los pequeños lo tienen más complicado. Que, claro, entonces tienen ahí una pequeña incertidumbre. Y luego, por mi parte, he visto algunos puntos por ahí bueno, que sentía un poco de curiosidad de cómo se iba a llevar esto o cómo era posible sacarlo hacia adelante. Entonces, había leído algo que, bueno, que ustedes pedíais un historial médico, ¿vale? Y hay muchas pruebas que están pidiendo pruebas de esfuerzo, muchos eventos que piden una prueba de esfuerzo, que lo veo más que recomendable, lo veo ya casi obligatorio que se haga una prueba de esfuerzo para cualquier actividad física. Entonces, este historial médico que pedí ustedes, que lo veo una idea genial, que creo que también debería ser obligatoria, pero estamos ante un virus que, bueno, lo puedes contraer la misma mañana a la que vas a competir. Entonces, ¿llega a ser realmente viable esto? ¿Es para más bien proteger a la gente que se encuentra allí o proteger a los participantes? Pues te explico porque primero es una guía, no es un protocolo, es decir, no es de obligado cumplimiento, lo que realmente, y además lo dice la guía, es un documento vivo, se ha hecho con la participación, y me parece muy importante resaltar, de todas las comisiones, los organizadores más importantes de maratones, de pruebas de trail, han estado involucrados en esta elaboración, también los atletas, también los entrenadores, por supuesto los servicios médicos. Pero esta guía parte primero del cumplimiento estricto de la normativa que hay en el momento normativa que está publicada por el organismo competente, en ese momento es el Ministerio de Sanidad, bajo el mando único, que además recomienda que una vez que pase a la responsabilidad de las comunidades autónomas se tenga en cuenta todas esas nuevas normativas y directrices que se van a aplicar. Es decir, nosotros somos una federación y lo que damos son recomendaciones en base a tenerlo. La segunda base fundamental es la OMS. Es decir, la OMS tiene, y podéis entrar en la página web y hemos metido muchos links,
una serie de protocolos establecidos para lo que ellos denominan reuniones masivas y los eventos deportivos están considerados como reuniones masivas. Y en esas recomendaciones, más importante en sí que las recomendaciones es que hacen una evaluación de riesgo, que también lo hemos trabajado, lo hemos adaptado, en este caso con federaciones internacionales, para que cada organizador pueda hacer, en base a participación, las medidas que está tomando, les haga un nivel de riesgo. Nosotros ahí dentro de los diferentes niveles recomendamos como federación, que no prohibimos, que solo se celebren aquellos que el nivel de riesgo es bajo o muy bajo. Y además hay una serie de medidas que pueden mitigar ese nivel de riesgo, ¿no? Y lo que hemos cogido son las directrices de la OMS, las hemos adaptado a la organización que nosotros tenemos. Es evidente que nosotros, no solo como federación, sino como organizadores de muchos eventos, cuando uno lee la guía dice, bueno, son requerimientos tremendamente exigentes, pero es lo que está a día de hoy. También la guía dice que es un documento vivo, que se irá adaptando a las diferentes fases y probablemente, y yo estoy convencido, cuando haya que implementar esto en las competiciones o la gente quiera seguir estas guías o directrices o recomendaciones, el nivel de riesgo habrá bajado muchísimo desde que se redactó, con lo cual tendremos que ir redactándolo, ¿no? En cuanto al historial médico, no sé si un historial médico, lo que recomienda la OMS es hacer a los participantes, y que pueden estar involucrados en su mayoría con una recomendación, una encuesta que informen para ver qué poblaciones de riesgo. Evidentemente, con una encuesta, si yo he tenido problemas respiratorios toda mi vida, te voy a identificar como una persona de riesgo, pero no voy a saber si tienes COVID o no tienes COVID. Evidentemente, ni se recomienda hacer ningún PCR, porque nosotros entendemos que está fuera de la dimensión de un deporte amateur como es el atletismo, ¿no? Y lo que hemos hecho es unas recomendaciones generales de protección, que, insisto, no son de obligado cumplimiento, sí son de obligado cumplimiento la norma vigente por las autoridades competentes en cada territorio, cuando sea, y intentar adaptarnos a esa nueva realidad orientando a los organizadores, ¿no? O sea, es lo que hemos intentado hacer, basado todo en el ámbito científico, la OMS, las medidas y el protocolo hecho por el Consejo Superior de Deportes, por el Ministerio de Sanidad y sobre todo también la experiencia de federaciones internacionales en este ámbito, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí es evidente que cada administración pública, porque algunas son organizadoras, que va a regir la organización de un evento, tiene que tomar las medidas que sean exigentes. Nosotros, ya por resumir y terminar, a día de hoy se permite la apertura de instalaciones de atletismo y en sitios se han abierto y en otros sitios han entendido que no pueden cumplir esas medidas y no lo abren hasta la siguiente fase. Pues, no es de obligado cumplimiento el cumplir, digamos, y valga la redundancia, todo lo que esté diciendo. Una cosa es el que esté permitido y otra cosa es lo que se puede hacer, ¿no? Claro, el sentido común que creo que es la mejor medicina que podemos tomar ante una situación como esta, ¿no? Sí, la responsabilidad y el civismo, ¿no? En la situación. Exactamente. Eso es importante. Otro punto que habíamos por ahí era que recomendaba ahí a las personas de 65 años, que creo que ha hecho una pequeña referencia ahí, que no participaran, pero no sería más sensato y posible decirles que ahora mismo, en esta situación, y hasta que no encontremos una solución hacia todo esto, que no deberían, o sea, prohibido competir por su propio bien, evidentemente, porque nadie quiere que fallezca nadie por esta causa, pero si ellos tienen más riesgo, una persona de 65 años, creo que, no sé, sería viable prohibirle y hacerle entender que es una situación excepcional. Bueno, primero, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La edad no la marcamos nosotros, la marca la Organización Mundial de la Salud y recomienda que no haya esta participación. En cuanto a la prohibición, nosotros no tenemos ámbito de competencias para prohibir la participación de nadie, excepto en nuestros eventos, porque organicemos o no pruebas. Y no se refiere exclusivamente ese manual a deportistas, incluye jueces, entrenadores, personal de organización. Nosotros tenemos en nuestra asociación gente que tiene más de 65 años y lo que intentaremos es, lógicamente, por proteger su salud, evidentemente, si son de grupos de riesgo también, dejarlo. Nosotros no prohibimos, recomendamos la no participación, pero no tenemos ámbito. No, otra cosa es en nuestro Campeonato de España, que digamos somos los gestores de ese Campeonato de España, que digamos, oye, estas son nuestras medidas, nos las autoimponemos. Pero no tenemos capacidad ni sancionadora ni de imposición, porque eso le corresponde a las administraciones públicas. Entonces, lo que hacemos es, en base a las recomendaciones que dice la OMS, que ha marcado esta edad, en mayo, que es cuando se redacta esto, recomendamos que no sea. A lo mejor en septiembre son a mayores de 70, porque lo diga la OMS, o que ya ha bajado mucho el nivel de riesgo y se permite toda la participación. Esta consideración también la hemos tenido en cuenta incluso a la hora de que estamos planificando los calendarios, si se pudiese ya retomar la actividad competitiva, que parece que puede ser, en la categoría máster, ¿no? Es evidente que la categoría máster va de 35 hasta más de 100 años. Entonces, nosotros estamos tomando las medidas para que, evidentemente, hay una parte de la categoría máster que tiene más facilidad en la reincorporación y otra que tiene más riesgo, ¿no? Pero lo que recomendamos es eso, pero que no es un capricho de la federación
es el protocolo establecido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que me parece que es lo que tenemos que regir, y es una recomendación. De hecho, el gobierno, desde la primera fase, incluso la fase 0, ¿no?, de desescalada, ha hecho horarios de salida y práctica deportiva diferentes para mayores de 70 años que el resto de la sociedad, ¿no? Es otro criterio diferente, pero bueno, nosotros lo que intentamos, creo que lo más importante, y es muy bueno analizar, como estáis haciendo vosotros, cada punto, porque es evidente que seguramente no sea una guía perfecta ni se adapte a todas las circunstancias, pero que todo parta de que esto no se hace para sancionar a nadie, se hace para proteger la salud de las personas, ¿no? Y que cada organizador, cuando lea esto, pues probablemente haga su propia interpretación, pero al menos le genere esa conciencia de tengo que tener cuidado con ciertos aspectos, ¿no? Por eso se hace y se recomienda que se haga, no solo a los atletas, sino especialmente al ámbito organizativo. Si tú vas a involucrar a una organización que ha tenido problemas respiratorios o ha tenido problemas de enfermedad, que es un grupo de riesgo, que al menos lo sepas y tú luego identifiques a las personas si quieres contar con ellas o no, porque evidentemente lo que sí que obligan los protocolos del gobierno es identificar un coordinador médico del COVID dentro del evento, una sala donde atender de forma independiente si alguien tiene síntomas compatibles. Entonces, todo ese protocolo está establecido por la ley. Lo normal es que previamente, a lo quien puedas y como puedas, identifiques a aquellos participantes o colaboradores que tengan voluntarios también, porque hay muchos voluntarios que son de edad que puedan tener algún tipo de riesgo. Eso que dice que deben de tener, que lo había leído en la guía, que deben de tener un recinto preparado y alguien especialista para tratar, y dice que es por ley, es decir, no es una recomendación. En el protocolo del Consejo Superior de Deportes, no es el protocolo, ellos tienen como 4 fases, perdón, que fue empezar aplicando el fútbol, es la preentrenamiento, la de entrenamiento, la precompetitiva y la competitiva. En la competitiva, que es un protocolo de obligado cumplimiento, identifica que tienes que tener un coordinador médico o sanitario para temas de COVID dentro del evento, pues los servicios médicos en nuestro caso, un área identificado dentro del área médica donde si alguien, ya sea del público, los organizadores, si fuese público, no sé si podrá ver, o un atleta da algún síntoma compatible, se le aísle, se llame a de urgencia, vengan, le hagan las pruebas convenientes y lo trasladen al hospital a hacer las pruebas convenientes. Eso está establecido en el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Y además, a día de hoy, en fase 3, que es la que conocemos, hoy estamos saliendo todos de fase 2 a fase 3, pero nadie ha salido de esta fase, cualquier evento competitivo de cualquier nivel tiene que pasar por el Consejo Superior de Deportes, mientras que esté en fase 3. Entonces, ellos son los que tienen las competencias a día de hoy. En cuanto pase a las comunidades autónomas, que pasará a partir del lunes, pues serán las comunidades autónomas las que determinen qué protocolo hay. De hecho, uno de los debates que hay ahora es si se debe seguir manteniendo los mismos criterios en el ámbito deportivo en todo el territorio del Estado español para no generar problemas, digamos, de coordinación. Sí. Y eso es para todo evento deportivo que se celebraría. Entonces, da igual a la escala, es decir, un campeonato. Lo que entiendo, sí, vamos, entiendo que en cualquier instalación siempre hay una unidad médica. No tiene por qué ser un espacio cerrado, puede ser un espacio apartado, pues una carpita, pues una zona donde tú tienes que tener identificado previamente como organizador si alguien tiene ese síntoma, dónde lo aíslas hasta que lleguen los servicios sanitarios. Normalmente, por normativa, en nuestros eventos tiene que haber una ambulancia del SAMUR o de emergencias. Y bueno, pues hasta que lo puedan atender y derivarlo a un hospital, pues que le puedan hacer un reconocimiento más en profundidad. No tiene por qué alguien que tenga fiebre ser solo de COVID, sino que tiene que tener síntomas compatibles, ¿no? Es lo que te digo. Perfecto. Además, todo el procedimiento, porque ese personal no solo tiene que ir con mascarillas, sino que tiene que ir con EPIs, porque, insisto, este protocolo que lo hemos sacado porque nos lo estaban demandando, evidentemente los organizadores querían tener más o menos las cosas claras a la hora de planificar. Un evento atlético se planifica con mucho tiempo, está realizado en mayo, a finales de mayo salió la publicación. Probablemente en septiembre todo esto se habrá flexibilizado si las cosas van como hasta ahora. Esperemos que no haya ningún repunte, ¿no? Y podemos adaptarlo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que la gente sepa que como organizador tienes una responsabilidad, que además de primar, tienes primero una responsabilidad, después una normativa de obligado cumplimiento y luego hay una serie de recomendaciones para que tú te adaptes a cada especialidad, nada más. Me parece interesante porque, bueno, la seguridad es lo primero, evidentemente. Hablemos de la distancia de seguridad. Aconsejáis que en las cámaras de llamada o en los
corralitos, también conocidos, bueno, se intente mantener la distancia de seguridad entre participantes y, bueno, que se harán salidas, sería ideal hacerse salidas de 200 personas y el resto tendría que estar esperando, según interpreto, están esperando en un sitio diferente y se irán incorporando. ¿Es correcto? ¿Lo he interpretado yo bien? No, a ver, eso es para las carreras de ruta o de trail, que es una participación masiva. Evidentemente, damos por hecho que si una carrera se va a organizar con 20.000 corredores, claro, es porque ya no hay un estado de emergencia, porque ya no hay un riesgo latente, no hay riesgo cero, también lo dice el documento de la guía y recomendaciones, pero lo que tenemos es que se hagan carreras de un tamaño medio reducido. Ayer leía, y no, la verdad es que lo vi en prensa y no he podido constatarlo, que en Barcelona se iba a autorizar una carrera de 3.000 a partir de 3.000 corredores, ¿no? No, lo que dice el protocolo, que eso ya se establece, lo habéis visto, es los famosos cajones. Es decir, normalmente en una prueba se hace cajones por tiempos, pues lo que decimos es que esos cajones tengan un máximo de 200 y es una recomendación, hay gente que puede cumplirlo, incluso hacerlo menos. En triatlón, por ejemplo, la Federación Internacional de Triatlón lo recomienda a 75, ¿vale? Y lo que te dice es que, dependiendo del espacio que tengas y que tengas en cuenta el circuito que vas a seguir, si hay una zona de estrechamiento, se lo puedas variar, pues que tengas una distancia de 1 metro por delante y por detrás entre los participantes, que no estén todos apelotonados. 200 es una cantidad que se puede, y luego lo que tienes son cajones. Entonces, digamos que esos cajones se hacen con cintas. Entonces, sale la primera y dejas, desde que sale el último corredor de la primera, vas acercando a los otros andando, los colocas y van saliendo con un intervalo de 5 o 10 minutos dependiendo de cada organizador. Eso, que es una incomodidad para un organizador, no deja de ser una medida de prevención del riesgo. Evidentemente, no existe riesgo cero. Cualquier persona que se encuentre con síntomas o haya pasado la enfermedad o haya tenido contacto con alguien no debe participar, por no exponer ni a él ni al resto de las personas. Y lo que se trata es de eso, es de hacer una salida secuenciada con distancias mínimas para que no se produzcan aglomeraciones en una carrera de masas, que como es las carreras populares, las carreras de trail. Pero siempre entendiendo que si los organizadores nos decían, bueno, y si tengo que sacar 20.000, digo, pues no te preocupes porque si te dejan hacer una salida con 20.000 probablemente es porque no hay ninguna medida, ningún riesgo latente y con lo cual no tendrás que aplicar esto, es evidente. Claro, porque yo intentaba poner en mi cabeza una situación en la que, bueno, una carrera popular de 300 o 400 personas, digamos que es fácil, pero una maratón de una gran ciudad, Sevilla, Valencia, Madrid, de 13, 15, 20.000, 25.000 personas, ¿cómo se gestionan esos cajones? Claro, pero evidentemente la respuesta es... La administración pública local, que es la que tiene las competencias para utilizar estas carreras, si te autoriza a una carrera masiva de más de 15.000 espectadores, porque entiende, 15.000 espectadores juntos son muchos, digamos, participantes juntos son muchos, porque entiende que ya se pueden hacer cualquier tipo de eventos masivos, y entonces entiendo que ahí ya pues probablemente tenía que llevar máscaras, habrá que tener cierta prudencia, a lo mejor el contacto, pero más, ¿no? Claro. No, así tampoco llega a ser fácil porque, bueno, a mí me vienen ahora mismo montones de pruebas en pueblos de sierra, no sé, en pueblos pequeños de los Pirineos, de cualquier sierra de España, en la que una prueba de trail puede albergar tranquilamente 600, 700, 1.000 incluso participantes, si es bastante conocida, y está todo el mundo en la placita de ese pequeño pueblo ahí y claro, a ver cómo se gestiona eso. Si, no sé, quizás meten 400 o 500 personas, pero bueno, tenemos que ir viéndolo poco a poco. 1.000 personas, si tienes, a lo mejor hay que variar el circuito normal y buscar una salida más amplia, pero 1.000 personas son 5 salidas. 5 salidas de 5 minutos, son 25 minutos has dado la salida, ¿no? Serían los cálculos que hay que hacer, bueno, el tiempo que sale en media hora. Es una cosa que, por ejemplo, si vas a ver la San Silvestre de Madrid, hay casi 40 minutos entre el que sale el primero y el último, porque hay 28 o 35.000 personas, depende cada año. Y claro, estás allí, que es tremendamente, bueno, apasionante ver esa marea de corredores y van por grupos. Es decir, sale un grupo cuando se vacía, porque si no hay, digamos, la calle no es capaz de absorber. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Es decir, cada uno se tiene que adaptar a las circunstancias. Nosotros hacemos una recomendación general, pero probablemente haya sitios donde hay que hacer salidas de 75 y gente que entienda que por su espacio y por cómo es la carrera puede hacer de 300 y 300, que ya se hacen, es decir, que no salen todos a la vez, porque cualquier caída provocaría una situación de riesgo para los participantes, claro, una aglomeración de tantos corredores, entonces se hace por lo que se llaman cajones. Lo que hacemos es espaciar un poquito más el tiempo de los cajones y, a ser posible, espaciar un poco más que los corredores estén, y ahí sí que, por mucho que un organizador con ese volumen
son los propios corredores, por eso es importante informar, y se dice durante toda la guía, que los que asuman esa responsabilidad de comportarse de forma responsable, nunca mejor dicho, y cívica con el resto. Es decir, oye, voy a tratar de mantener esta salida. Y también se habla de que dentro del circuito habrá fases donde, bueno, pues especialmente en carreras de trail, donde son recorridos, donde puede haber un estrechamiento y que se tenga en cuenta también eso. No es lo mismo tener un estrechamiento al kilómetro 1 que en el kilómetro 80, donde ya va todo el mundo muy disperso, ¿no? Lo que intentamos básicamente con esa guía es educar y concienciar al organizador a que cumpla la obligatoriedad de lo que tiene que hacer y además a tomar medidas que minimicen el riesgo. Insisto, el riesgo cero no existe, nadie estamos exento, pero no podemos estarnos como en otros sectores de la vida hasta que exista riesgo cero, porque tampoco sería lo adecuado. A eso que has dicho, en la que se vea una prueba de trail, por ejemplo, era la siguiente pregunta que tenía, que era, claro, en la salida lo podemos controlar, hacemos una salida controlada, ponemos vallas o cintas para distanciarnos, pero en carrera, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe que tanto en cabeza, a mitad de carrera, al final, van grupos en los que van incluso a rebufo uno con otro. ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién le va a decir a un participante que haya salido en el mismo cajón que no vaya pegado uno al otro? Porque, bueno, en una pista de atletismo incluso sabes que van pegados unos con otros. Igual que cuando veamos el fútbol van a estar pegados unos con otros y se van a hacer faltas, eso es lógico. Es decir, por eso digo que es muy importante considerar que cuando se autorizan este tipo de carreras, probablemente el riesgo que hay potencial de contagio habrá bajado muchísimo. Es decir, igual que cuando veamos los estadios llenos de espectadores de fútbol, es que el riesgo de que cuando se vayan varios meses pues con muy poquitos casos o ninguno o prácticamente la enfermedad, la mayoría de la población no tendrá riesgo de contagio, con lo cual es lo que decimos, minimizamos el riesgo, no lo eliminamos. Insisto, las autoridades públicas, y seguramente tengamos diversidad de opiniones sobre esto, habrá algunas que sean más flexibles y otras que quieran ser más estrictas o más prudentes, todo dentro de lo razonable, pues van a ir autorizando carreras o no lo van a ir autorizando. Y veremos en territorios donde se permite hacer carreras de trail y carreras de ruta, y en otros territorios, en otra ciudad al lado, a lo mejor su alcalde o su concejal deciden que hay que esperar un poquito más hasta que ese riesgo sea. Y eso por eso decimos que es una decisión que tienen en mano las autoridades competentes. La federación tiene capacidad de regular el reglamento de las competiciones, pero no la capacidad de tomar decisiones de ámbito político que no nos corresponde, en este caso por suerte, porque son decisiones tremendamente difíciles, ¿no? Entonces, bueno, se supone que cuando se puede hacer esto en una pista o se puede hacer en el asfalto y además especialmente en masivos, pues igual que nosotros hemos adaptado y recomendamos no hacer carreras de más de 12 personas dentro de la pista, pues recomendamos esta situación, pero probablemente una vez que haya no es lo mismo un grupo de edad menor de 18 años, donde el riesgo, por ejemplo, es mucho menor, porque es una población de muy poquitos casos, y además que tengamos una carrera máster donde probablemente haya que extremar aún más las precauciones y las medidas. Que hay que dejar bien claro, aunque tú lo estás haciendo constantemente, que es recomendaciones que hace desde la Real Federación. Eso es muy importante. Exactamente. Y sobre todo que reine el sentido común y la responsabilidad, que es lo único que nos puede salvar a todos ahora mismo en una situación como esta, creo. Hay otro tema que me llamó un poco la atención, particularmente, bueno, yo también como participante, que soy de eventos deportivos, que era el de los avituallamientos. Y bueno, y es que dais un consejo que es que todos los productos estén envasados, ¿vale? Pero eso, además de tener un coste económico, tiene un coste ecológico. El coste ecológico es para todo el mundo igual. Me refiero que es malo para todo, para uno o para otro. Sea el que produzca 4.000 barritas para el que produzca 300 barritas. Pero el coste económico es peor para un evento de pequeña escala que el de gran escala. Porque una maratón de Madrid, de Sevilla, por ejemplo, tranquilamente podrá costear que la fruta se la produzca una empresa que le va a envasar las piezas de fruta o una porción de fruta. Pero un evento pequeño seguro que no podrá hacer eso. Entonces, porque claro, todo no se va a... Toda la alimentación de evento no es barrita, fruta, gominola, frutos secos. Entonces, la idea es muy buena, pero claro, aparte tiene un coste que una prueba deportiva pequeña tendría que subir las inscripciones y ya entramos ahí en la polémica, ¿vale? del dinero. Entonces,
¿hay alguna idea por ahí para intentar solucionar, o sea, para aportar una idea diferente a esta? Esta es otra de las recomendaciones que hacía en mayo la Organización Mundial de la Salud en eventos masivos, que los alimentos estén envasados, es decir, los propios esto, sobre todo, mucho más en pruebas de trail, que los avituallamientos son sólidos, en carreras de ruta son más líquidos y, bueno, realmente van en botellas, son los propios botes de los atletas de élite, con lo cual es más fácil. Evidentemente, nosotros, aparte de la guía esta que tenemos nuestros protocolos, y eso sí que son protocolos medioambientales establecidos para nuestros clientes. Si se produce un residuo, por supuesto que hay que tener un impacto cero en el ecosistema y el propio organizador debe ser responsable de coger todos esos residuos y depositarlos en un contenedor apropiado para el tipo de material, ¿no? Lo que iba sobre todo a la competición, y esto además eran los propios organizadores de trail que nos decían, bueno, nosotros normalmente ponemos productos y lo lógico es que esto esté envasado para que no haya un riesgo de contagio. Insisto, esto era en mayo, cuando teníamos un nivel de contagio, no recuerdo, cerca de 1000 personas al día, con un nivel de fallecimiento pues, tremendamente preocupante. Ahora hemos bajado muchísimo los casos, los ha minimizado, tanto el contagio está por debajo del centenar y algunos días incluso por debajo de 50 personas y por suerte muchos días no tenemos fallecidos o muy poquitos fallecidos, gracias a Dios, y sigue siendo una desgracia. Imagino que esto cuando se empiecen a hacer, porque normalmente este tipo de carreras no se hacen en agosto, se empezarán a partir de septiembre por la distancia y por la climatología en España, y especialmente el trail que va incluso más allá, octubre o noviembre, muchos de ellos, la mayoría. Yo entiendo que si todo va normal, en esa época no será necesario aplicar este tipo de medidas, pero, y perdón por la insistencia, vuelvo a serlo, son recomendaciones. Evidentemente, si alguien piensa que no puede hacerlo, lo que tendrá que tener cuidado es que a la hora de manipular esos alimentos, la persona que lo manipule pues tenga guantes, tenga la posibilidad, tenga la mascarilla, se tomen todas las medidas de limpieza higiénico donde se manipulen los alimentos. Y luego una cosa muy importante que no hemos hablado porque me parece esencial es que todos los estudios científicos, todos, de los últimos meses están indicando que el riesgo de contagio al aire libre es muy inferior, hasta 20 y 30 veces menor al riesgo que hay dentro del interior. Y lo digo porque, de hecho, cuando uno lee los informes científicos, me refiero, no periodísticos, que también son con rigor, lo que entienden es que en el aire libre la capacidad que tiene el virus de transmitirse se pierde pues, por el aire, por el viento, por las condiciones climatológicas, en el interior es más complicado. Y todo eso, pues en un deporte como el nuestro va en beneficio, que mayoritariamente se hace al aire libre, excepto la pista cubierta, y creo que eso va a beneficiar mucho que haya muchísimo menos riesgo de contagio y será una de las medidas que cuando alguien analice su nivel de riesgo le va a salir, por supuesto, por debajo de ese nivel, ¿no? Pero, claro, si pensamos a lo mejor en atletas de alto nivel que van a pensar, ellos mismos te van a exigir que la comida esté más o menos envasada en botes cerrados, en plástico que se pueda quitar o en un envase de papel, que es quitarlo porque la fruta puede estar en envase, lo coges, lo quitas y lo metes en tu mochila y lo llevas. Bueno, es un poco cada organizador, no es una medida de obligado cumplimiento, pero es recomendable. Hay muchas medidas, como estamos hablando, que se pueden tomar, ¿no? Pero que tampoco hemos hecho algún tipo de medidas, pues yo sé, pulverizar la mesa cada cierto tiempo para que si hay algún tipo, hay muchísimas cosas. En la pista tenemos previsto incluso hacer una posible cabina que con pulverizadores pues puedas a los corredores cuando termine, pues pero todas son medidas extremas, evidentemente tienen un coste económico. Yo lo primero que cuando lo estábamos haciendo decía, esto queda muy bien y es evidente que hay que hacerlo porque es una responsabilidad, pero supone un sobrecoste a cualquier organizador que tendrá que evaluar. Nosotros mismos como federación, a día de hoy, teníamos pendiente 33 campeonatos de España. Lo que queda de año va a ser imposible por tiempo organizarlo, pero si se puede, vamos a organizar muchos de ellos y eso va a suponer pues, un impacto económico en una situación que ya de por sí ha generado una situación complicada económicamente para todos. Claro, porque para que quien esté un poco ajeno a esto, que dudo que haya poca gente que haya poca gente que esté ajeno a esta situación, el deporte en España, bueno, en España no, en el mundo entero, mueve una cantidad de dinero increíble, pero no solo a organizadores, sino a todo lo que rodea, porque cada vez que se celebra en una ciudad una maratón, da un impacto económico brutal. Si es un campeonato europeo de España de atletismo, y de lo mismo, si es una carrera en un pueblo pequeño de montaña, igualmente también aporta un mogollón de impacto económico y turístico y, bueno, de cultural que, bueno, que ahora mismo se está perdiendo y, bueno, esperemos que se pueda recuperar, porque no solo es ir a correr o no solo es una carrerita
y punto. Es mucho más que deporte lo que hay detrás de una prueba deportiva. Sí, tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es la movilidad. Para organizar un evento de estos masivos, especialmente los masivos, pero también un campeonato de España, tenemos que tener una garantía de la movilidad que hay en el territorio nacional y fuera del territorio nacional. Yo ayer leía con asombro, ¿no? Porque creo que ahora mismo, si eres español, solo se te permite la entrada en 6 o 7 países del mundo. Y en 5 de ellos tienes que pasar una cuarentena, o sea, antes de entrar en una zona estés aislado durante 14, 15 días para decir, fijaros ahora mismo lo que supone para nuestros propios deportistas que puedan competición internacionales a partir de julio y agosto en países donde han tenido menos impacto o ha sido menos grave la situación, pero que tus deportistas, el propio Consejo de Deportes te está trabajando con el ámbito de la diplomacia porque habrá momentos donde, no sé, Rafa Nadal tendrá que salir a países donde probablemente los españoles no lo dejen entrar y tendrá que tener unas medidas especiales, seguro que se las darán y nuestros deportistas les pasa lo mismo, pero va a pasar lo mismo al venir, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que un país como el nuestro, donde la industria del turismo tan asociada a la práctica deportiva, como tú bien decías, y con ese impacto, yo pues creo recordar que el Maratón de Madrid superaba los 35 o 36 millones de impacto en el fin de semana, o Valencia estaba por encima de los 27, 28 millones, hablo un poco de memoria, pero vamos, no me equivoco mucho, y Barcelona probablemente igual. Nosotros todas las medidas que vamos a tomar para que los turistas puedan venir aquí y generar negocio, evidentemente van a ir a favor de que esos eventos también se puedan celebrar de alguna manera, porque si va a haber gente en la playa de cualquier país, pues evidentemente vamos a tener. Yo creo que lo que tenemos que tener todos claros es que las decisiones a día de hoy, por mucho que queramos tomarlas, nos está tomando un virus. Y si el virus o la enfermedad se va reduciendo, nuestras decisiones son mucho más sencillas y si por desgracia volviese un rebrote o un repunte de la enfermedad, nuestras decisiones serán mucho más complejas. Pero estamos en manos ni siquiera de las administraciones públicas o las autoridades competentes, estamos en manos del comportamiento que tenga una enfermedad, una pandemia global que está afectando a todo el mundo y que probablemente ninguno de nosotros ni preveíamos que podíamos vivir. Correcto. Ahora mismo, cualquier cosa que intentemos planificar en nuestra cabeza para mañana mismo, creo que es absurdo. No, hay que hacerlo. Yo ahí creo que hay que hacerlo sabiendo que se puede cumplir o no. Y no generar, decir, yo creo que una de las prioridades o características más importantes de cualquier aspecto, de un deportista, de un organizador, del centro del deporte, de una federación, de un club, es tener una rápida capacidad de adaptación a las circunstancias. Ahora, estamos acostumbrados, como te decía antes, a tener certezas. Y ahora, entonces, tenemos que decidir si se hace un campeonato en un momento dado o aunque lo hayas planificado, lo dejas de hacer. Si lo haces, que a lo mejor no tengas que ver con el formato que habías previsto, como en las carreras, ¿no? Pues oye, me gustaría que saliesen los 20.000 puntos ya, pero es que eso ahora es imposible. Entonces, hay que adaptarse a ver cuántos participantes me permiten y de qué manera puedo minimizar los riesgos. Pues todo eso, yo creo que la cualidad más importante ahora mismo que tenemos que tener todos es una rápida capacidad de adaptación, de ir hacia adelante y hacia atrás y no intentar decir, bueno, es que esto siempre ha sido así, ya, pero es que como ha sido así, ya no es. Y probablemente pase un tiempo hasta que pueda ser. Raúl, muchas gracias. Felicidades por todo el esfuerzo titánico que estáis haciendo por sacar todo esto adelante. Felicidades por la guía, porque la guía es súper... Quien no la haya leído, que se la lea entera, porque va desde grandes eventos hasta pequeños y es súper compleja, súper completa y además creo que es muy interesante llevarla a rajatabla en todo lo que se pueda, porque va a garantizar y va a dar un punto de confianza a los participantes para estar en esos eventos, porque eso es otro punto interesante, que es ofrecer a los participantes la garantía de que la prueba cumple todas las medidas posibles y que, bueno, pueden ir a participar y que no se encuentren en eventos de 500, en 200, porque la gente no quiere ir o tiene miedo a participar y puedan llenar otra vez sus eventos como lo hacían con normalidad. Así que no haya leído la guía, que se la lea y que la lleve a la práctica al 100%. Sí. Bueno, muchas gracias a ti por esta entrevista y porque más también nos da pie a poder explicarlo y sobre todo, bueno, pues mandar mucho ánimo a los organizadores porque no va a ser un momento fácil para ellos, como no para nadie, a los deportistas, especialmente a los populares que están deseando y correr y que tengan prudencia también, porque sientan unas semanas después del confinamiento hasta que uno va cogiendo la forma y que a veces correr demasiado en este caso no es bueno y que yo solo deseo que todos los amantes de este deporte en breve estemos disfrutando de él, en el entrenamiento, en la competición y sobre todo que estemos exentos de riesgo, que es lo más importante. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos corriendo en algún sitio, tanto montaña, atletismo, una pista, así que y espero que sea muy pronto.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.